Con 41.000 contagios y 464 fallecidos, el Gobierno vuelve a no atender las demandas de las comunidades autónomas. Y ya ha insistido en la interterritorial en que no cambiarán el estado de alarma y que el toque de queda no se puede adelantar a las 8 de la tarde. Todo en un día marcado por un triste suceso en Madrid. Comenzamos. Una explosión de gas ha reventado 4 plantas de un edificio en pleno centro de Madrid. 3 personas han muerto y otra ha desaparecido. El inmueble está situado junto a una residencia de mayores y un colegio que solo han sufrido pequeños daños materiales. Buenas noches. El edificio en el que se ha producido la explosión pertenece a la iglesia y era la vivienda de varios sacerdotes. En el momento del siniestro, un operario trabajaba en la caldera de la casa. David Aragonés. Sí, ese operario sería la tercera víctima mortal confirmada. Los otros 2 fallecidos han sido viandantes que paseaban por la calle Toledo a la altura del número 98. Los bomberos continúan trabajando en estos momentos intentando apagar las llamas de la planta baja y buscando a la persona desaparecida. Las autoridades hablan de milagro, teniendo en cuenta que había un colegio y una residencia justo al lado. El Gobierno no cede y vuelve a dar la espalda a las peticiones de las comunidades autónomas. Ni autoriza el toque de queda a las 8 ni los confinamientos domiciliarios en casos extremos. Rubén Hernández, ¿qué ha dicho la Junta? Más que palabras, dice la Junta, se necesitan hechos y eso pasa porque el Gobierno concede a las comunidades esas herramientas que están pidiendo. El Ministerio, por su parte, insiste, lo que hay es suficiente y pese a que hoy no se han atendido las peticiones de las comunidades, el ministro de Sanidad ha hablado así de consenso. Vamos a seguir trabajando en ellas y en cuanto haya los consensos suficientes, vamos a proponer que se adopten estas medidas. Queremos una rapidez en la respuesta porque el día que perdemos es un día en el que están pasando muchas cosas en nuestro sistema sanitario. El presidente de Murcia ha obligado a dimitir a su consejero de salud tras conocerse que ya se había puesto la vacuna contra el COVID junto a varios miembros de su equipo. Entre lágrimas anunciaba su decisión. Créanme si les digo que me hubiese gustado irme habiendo terminado la pandemia, pero con tanto ruido esto es imposible. Joe Biden ya es presidente de los Estados Unidos. Tras jurar el cargo sobre la Biblia, ha pedido a los ciudadanos empezar de cero. Con 78 años es el 46º inquilino de la Casa Blanca. Estados Unidos despide a Donald Trump y da la bienvenida a su nuevo presidente. Joe Biden ha tomado posesión de su cargo con la reconciliación por bandera. Bricio Segovia, Washington. Comienza la era Biden. En su primer discurso como presidente, el demócrata hizo un llamamiento a la unidad y lanzó un mensaje: la democracia ha prevalecido, una aparente alusión a su predecesor Donald Trump, que abandonó hoy la Casa Blanca manteniendo sus acusaciones de fraude electoral. We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed. Tras el paso de Gaitán, seguirán llegando borrascas atlánticas durante los próximos días. Nos espera una semana pasada por agua, pero con temperaturas algo más altas. Por ese motivo, tendremos que estar muy pendientes de los deshielos. Así ha quedado el edificio de la calle Toledo de Madrid después de la explosión de gas en una vivienda. Son imágenes aéreas de la Policía Nacional. En ellas se ve perfectamente cómo han quedado prácticamente todas las plantas del inmueble, al aire tras la detonación. Tres personas han muerto y el desaparecido que se estaba buscando ya nos han confirmado que es una de esas 3 personas. Además, hay 11 heridos. Uno de ellos está grave, con quemaduras y politraumatismos. Nos vamos en directo hasta allí. David Aragonés, última hora.
Sí, ¿qué tal? Los bomberos continúan trabajando a estas horas y aseguran que la situación está empezando a estar casi controlada. Ahora mismo los esfuerzos se centran en intentar apagar las llamas de la planta baja. En cuanto a los 3 fallecidos, 2 eran viandantes que paseaban por la calle en el momento de la explosión y el tercero era un operario que estaba manipulando la caldera. En estos momentos la policía continúa con la zona acordonada para proteger a los servicios de emergencia por miedo a otros posibles derrumbamientos. De momento los edificios colindantes ya han sido totalmente evacuados y la demolición controlada de lo que ha quedado del edificio se hará mañana por la mañana. El lugar de la explosión, el número 98 de la calle Toledo, corresponde al centro parroquial de la Iglesia Virgen de la Paloma, un edificio que incluía despachos, un centro de Cáritas e incluso 3 viviendas para sacerdotes. Junto a él se encuentran el Colegio Concertado La Salle y la residencia de ancianos Los Nogales. Aquí, en la residencia por error, se ubicó la explosión en un primer momento. Ahora deben evaluarse los daños tanto en este edificio como en el centro escolar. Vale, pues este es el balcón y ha reventado todo. Ahora están los bomberos subiendo al edificio que está al lado del Colegio de La Salle. Son dependencias de La Paloma, creo. Son algunos de los efectos de la explosión en las zonas cercanas a la vivienda. El mayor temor se ha registrado en una residencia de mayores colindante con el edificio. 56 ancianos han tenido que ser desalojados, David. Sí, las autoridades hablan de milagro por lo que podría haber sucedido. El edificio que se ha derrumbado por la explosión está justo al lado, como decíamos, del colegio y de esa residencia de ancianos. La gran nevada de hace 10 días, todavía presente en Madrid, ha impedido que los niños, por ejemplo, salgan al patio y eso ha salvado muchísimas vidas porque ha quedado lleno de casquetes y escombros. Y en cuanto a la residencia de ancianos, que estaba pared con pared, afortunadamente no ha habido tampoco heridos de gravedad. Es un auténtico milagro que esta explosión de gas no haya producido muchos más fallecidos de los que desgraciadamente tenemos en este momento. Había un colegio, una residencia de ancianos, un hotel enfrente que también se ha visto severamente afectado y por tanto desde ese punto de vista, además los transeúntes que había en la calle, desde luego es duro decirlo cuando ha habido fallecidos, pero es cierto que esta tragedia podía haber tenido una magnitud muy considerable. Todo comenzó poco antes de las 3 de la tarde. Una fuerte explosión como una bomba, según algunos testigos, se escucha en la calle Toledo de Madrid, en el distrito centro. Las primeras llamadas al 091 de la Policía Nacional se reciben pocos minutos antes de las 3 de la tarde. Las primeras imágenes inundan las redes sociales. Las 4 plantas superiores del centro parroquial de la Iglesia Virgen de la Paloma han volado a consecuencia de la explosión. Todo apunta a un escape de gas. 10 ambulancias y 15 dotaciones de bomberos se trasladan a la zona. Estos últimos llegan de inmediato. Están solo a unos metros del lugar del siniestro. Inicialmente se teme lo peor. Hay una residencia de ancianos y un colegio junto al edificio afectado. Pero no hay ni siquiera heridos entre los mayores, tampoco entre los niños. El suspiro de alivio es generalizado. Con víctimas mortales en el siniestro, el objetivo ahora es determinar la causa y comenzar mañana la demolición controlada del edificio. El 1 de mayo de 2007 una explosión de gas dejó 9 muertos en Palencia, en la calle Gaspar Arroyo. Algunos bomberos que participaron en esa intervención continúan trabajando y nos han contado las dificultades para entrar en los edificios tras una explosión de gas. Alba Míguez. En caso de que se produzca un embolsamiento de gas, como ha sucedido en Madrid tras la explosión de un edificio en pleno centro, los bomberos no pueden acceder ya que hay riesgo de que se produzca otra explosión. En este caso, lo que deben hacer es asegurar la zona para que si finalmente se produce no haya víctimas. Así nos lo han contado los bomberos de Palencia. Ellos tuvieron un episodio muy parecido hace casi 14 años en esta calle, en Gaspar Arroyo, cuando una explosión de gas derribó completamente este edificio. Un suceso que se cobró la vida de 9 personas. Un embolsamiento de gas impedía a los bomberos de Madrid acceder al edificio tras la explosión. Ese es uno de los mayores problemas. En el primer momento es muy peligroso. Puedes tener diferentes bolsas en diferentes sitios y la poca estabilidad que tiene el edificio, que se te puede derrumbar y entonces no puedes andar transitando libremente. Todas las tuberías quedan reventadas
El gas está saliendo por todas partes. A veces tienes que utilizar herramientas que pueden producir chispas. Hay que esperar, intentar localizar esas bolsas, que no haya nada, ninguna ignición que pueda haber, nada prendido, ni ninguna chispa ni nada que pueda activar eso. La prioridad son las personas, salvar al mayor número de personas. Pero también garantizar la seguridad de los bomberos, de los equipos de rescate. Que no vayamos ninguno solo en ningún momento. Estar muy pendiente de todos los movimientos de tierra que pueda haber, de escombros que se mueven. No exponerte más de lo que debes, aunque te lo pida el cuerpo. Los bomberos de Palencia saben bien lo que es enfrentarse a una situación así. Ellos lo vivieron hace casi 14 años y hoy, al ver lo ocurrido en Madrid, ha sido imposible no recordar. La calle, me acuerdo, era estrecha, aquello parecía la guerra. Una nube de polvo enorme, mucho ruido, mucha gente gritando. Había muchas alarmas de coches, pequeños incendios. Es una situación que a cualquier servicio de bomberos le sobrepasa. Intervenciones duras, caóticas, donde no puede haber fallos, donde no se permite ni un paso en falso. El Ministerio de Sanidad ha vuelto a negar a las comunidades autónomas la posibilidad de adelantar el toque de queda o realizar confinamientos domiciliarios sin reformar el estado de alarma. Salvador Illa reitera que las medidas restrictivas actuales son suficientes. Daniel de la Fuente. Parecía que la presión de algunas comunidades autónomas y las últimas declaraciones por parte de miembros del Gobierno iban a propiciar ese cambio en el toque de queda, pero finalmente la respuesta de Salvador Illa ha sido negativa. El titular de Sanidad dice que de momento no es necesario aplicar esta medida, pero que se seguirá estudiando los pros y contras. De esta forma se desestima la petición de muchas comunidades autónomas de adelantar ese toque de queda a las 8 de la tarde e incluso algunas otras habían pedido adelantarlo a las 6 de la tarde. A pesar de reconocer que lo que queda de enero serán días complicados y que la incidencia de la tercera ola es muy alta, el Gobierno sigue en sus 13. No se trata tanto de añadir muchas más medidas de golpe, sino de aplicar bien las que hemos adoptado y esperar los días necesarios para evaluar los resultados de las mismas. 9 comunidades han pedido explícitamente en el Consejo Interterritorial de Sanidad adelantar el toque de queda, como ha hecho Castilla y León, una medida a examen. Vamos a seguir estudiando en el sentido de que pueden provocar en ciudades grandes, sobre todo, la concentración de ciertas actividades en una hora, cuando lo que queremos muchas veces es que se espacien en el transcurso de las distintas franjas horarias. La mayoría reclama más medidas que las que contempla el actual decreto del estado de alarma y el ministro mantiene su negativa hasta que haya acuerdo. Vamos a seguir trabajando en ellas y en cuanto haya los consensos suficientes vamos a proponer que se adopten estas medidas. El Gobierno cree que si con las actuales medidas doblegaron la segunda ola, también se podrá con la tercera y se aferra al escudo que proporcionará la vacunación. El Gobierno central ha sido muy ambiguo en las últimas horas respecto a este tema y al final la postura del Ministerio no contenta a la Junta de Castilla y León, que pide una cogobernanza real y no solo una declaración de intenciones. Rubén Hernández. Sí, porque lo que dice la Junta es que esa tan anunciada cogobernanza ahora mismo está lejos de ser algo real. Lo que se necesita, asegura, es que el Gobierno atienda de una vez por todas las peticiones de las comunidades y les conceda esas herramientas jurídicas que están reclamando para hacer frente a la situación actual. Recuerda el Gobierno regional que lo que estamos viviendo con la tercera ola de contagios es mucho más grave que lo que ya vivimos durante la segunda y por eso, para hacerla frente, dice Castilla y León, se necesita una unidad de acción que no se ha visto en la reunión de hoy. Si me preguntan, que estoy segura que lo están pensando, si yo estoy satisfecha con esta reunión, pues les diré que no. Y no podemos no tomar decisiones o no ser lo más drásticos posibles. Queremos una rapidez en la respuesta, porque el día que perdemos es un día en el que están pasando muchas cosas en nuestro sistema sanitario. Pese al horario del toque de queda en Castilla y León, los contagios están lejos de aminorar. Por tercera vez en una semana se ha registrado un récord de casos, casi 3.000, que mantienen la curva, como pueden ver, en claro ascenso. De los 515 que se sumaban a finales del mes de diciembre, hemos pasado a los números de hoy. Esto hace que la incidencia a 7 días no deje de crecer. Terminó 2020 con 82 casos por cada 100.000 habitantes y el crecimiento ha sido exponencial. Hoy hemos llegado a los 666 y con ello Castilla y León es la segunda comunidad con peores datos, solo por detrás de Extremadura con 726 y delante de La Rioja, Castilla-La Mancha y Murcia. Hay zonas en peligro.
Ayer hablábamos de Tordesillas y hoy Guijuelo en Salamanca, con esta incidencia que pueden ver, también ha pedido el autoconfinamiento a sus ciudadanos. Paco Gómez. Con más de 3.600 casos de incidencia acumulada por 100.000 habitantes en los últimos 7 días, la situación en Guijuelo se ha tornado de extrema gravedad. Es lo que ha subrayado el alcalde de la localidad en un mando emitido hoy mismo, en el que llama a todos los vecinos a confinarse en sus domicilios, salvo para aquellas cuestiones que sean absolutamente imprescindibles. Trabajar, acudir a los centros educativos y comprar lo que sea más necesario. Es un momento, dice el alcalde, de tomarse en serio la situación para tratar de doblegar la curva, y advierte, eso sí, que si estas medidas no dieran resultado, no dudará en pedir a la Junta de Castilla y León medidas más drásticas para la localidad. De momento los vecinos están seriamente preocupados y aseguran que se está respetando este autoconfinamiento. Un montón, porque ahora mismo por la mañana todavía la gente sale a comprar, pero por la tarde ya hay tanto miedo que la gente no se atreve a salir de casa. Estamos con miedo, más que otra cosa, con miedo. Claro, que no salga la gente para afuera y que no vaya a los bares y que no vaya a los sitios. Es lo que tienen que hacer, pero esta noche buena, esta noche viajan al tiro para el jaleo y luego vienen los problemas de ahora. Hombre, preocupados hay que estar, pero bueno, hay que concienciarse de que es así y si hay que quedarse en casa. A nivel nacional, el pico de contagios de esta tercera ola marca un nuevo máximo. Hoy son 41.576 casos nuevos, la cifra diaria más alta de toda la pandemia. La incidencia acumulada continúa subiendo y ya es de 736. En las últimas 24 horas se han comunicado 464 fallecidos. Y las comunidades siguen anunciando nuevas medidas. La Rioja confinará perimetralmente todos sus municipios, a la par que cerrará los negocios no esenciales, incluida la hostelería, y las reuniones sociales solo se harán con miembros de la misma unidad conviviente. Las restricciones empezarán este viernes. Continúan los cribados masivos en Castilla y León y con una gran respuesta. Aquí ven a los vecinos de Cuéllar, el municipio más grande de la provincia de Segovia, y ahora mismo con una incidencia acumulada a 7 días de 1.700 positivos. Mucha gente desde primera hora. También siguen los test en las universidades. Hoy ha empezado el de la UBA en Valladolid. Unas 4.600 personas, entre profesores, estudiantes y personal administrativo, se someterán cada día a este cribado. Las pruebas las hemos podido desarrollar cuando, en coordinación con SACIR, ha sido posible. La Universidad de Valladolid por sí misma pues no tiene capacidad para realizar unas pruebas. Aquí vienen profesionales absolutamente preparados que están realizando cribados en distintas localidades. En Poza de la Sal, el celo de su alcalde por proteger a los vecinos, evitando el contacto social, le ha llevado a emitir un bando desaconsejando que acudieran al cribado masivo que se va a realizar mañana en la localidad próxima de Briviesca. Lo ha tenido que rectificar Gerardo de Mateo. Ante la decisión de la Consejería de Sanidad de Castilla y León de realizar un cribado masivo a la población de la zona básica de salud de Briviesca, el Ayuntamiento de Poza de la Sal ha emitido un bando municipal en el que desaconseja acudir a dicho cribado por la inexistencia de casos activos en la localidad. Según nos han remitido desde el Ayuntamiento, el bando se ha realizado de buena voluntad ante esa inexistencia de casos. Insisten en el aislamiento social, aunque reconocen que el que quiera acudir al cribado es libre de hacerlo. También nos han reconocido la polémica suscitada y que profesionales sanitarios de la Gerencia de Atención Primaria les han llamado para que rectifiquen, por lo que el Ayuntamiento pozano ha modificado hace unas horas dicho bando municipal. Creí que no sería necesario este cribado con lo que conllevaría, que es el traslado de los vecinos de la localidad a la localidad de Briviesca, que efectivamente allí sí que hay varios focos, pues no sé si controlados o descontrolados, y que considero muy adecuado que se haga un cribado en esa localidad, así como otras de la comarca de La Muralla. La vacuna de Pfizer es eficaz contra la cepa británica. Así lo apuntan los últimos ensayos realizados, que muestra que existe una gran probabilidad de que la fórmula actúe contra esta variante más infecciosa del virus. Por otra parte, las primeras dosis de Moderna ya están en Castilla y León, que ha reiniciado las vacunaciones tras el parón de los últimos días. Han llegado a todas las provincias menos a Burgos. Leticia Gutiérrez.
Ya han llegado a prácticamente toda Castilla y León las primeras dosis de la segunda vacuna contra el COVID, la de la empresa Moderna, tras el envío de hace unos días del Ministerio de Sanidad a la Junta de Castilla y León. Se conservan en los centros hospitalarios y servirán para vacunar a los sanitarios. Aquí a Burgos aún no han llegado, es la única provincia que no las ha recibido, pero eso no significa que el calendario de vacunación se suspenda o sufra alteraciones. De hecho, hoy han comenzado a recibir la segunda dosis de la otra vacuna, la de Pfizer, numerosos ancianos, tras recibir esta provincia 3.900 nuevas dosis. Las personas mayores de 80 años serán las primeras en vacunarse en la segunda tanda de vacunación. Según el ministro de Sanidad, el segundo grupo Diana recibirá la primera dosis en menos de 3 meses y vamos camino de cumplir el objetivo marcado por Europa. 80% final de marzo del personal sanitario de las residencias de mayores vacunadas, objetivo para Europa, y 80% de la población europea, objetivo para Europa a final de verano, coincidentes con nuestro objetivo de tener la primera etapa cubierta en marzo. Distorsionar, podría hacer alguna persona, pero yo no soy de esos. Que me hubiese gustado irme habiendo terminado la pandemia, pero con tanto ruido esto es imposible. Apenas 8 horas han pasado entre estas dos declaraciones del consejero de Salud de Murcia. Aunque por la mañana lo había descartado, esta tarde ha presentado su dimisión tras conocerse que tanto él como cientos de trabajadores de su consejería habían comenzado ya a vacunarse. Según el ahora ex consejero murciano, no ha hecho nada incorrecto. Con la voz entrecortada junto al presidente de Murcia, así ha anunciado su adiós. Créanme si les digo que me hubiese gustado irme habiendo terminado la pandemia, pero con tanto ruido esto es imposible. El consejero de Salud murciano dimite, pese a que horas antes lo había descartado. Su actuación ha sido intachable. Así lo ha defendido en su despedida el presidente murciano, para quien su ya ex consejero ha sido un ejemplo de entrega y de integridad. Villegas no ha convencido con su explicación sobre por qué él y cientos de trabajadores de su consejería, incluida su mujer, se han vacunado ya. Esta actuación, pues está claro que no ha sido así entendida por la sociedad. Por lo que a primera hora de este miércoles quiero pedir disculpas. Eso sí, convencido de haber hecho lo correcto. Se tomó la decisión convencido de que se cumplía el protocolo nacional. Se va después de que su socio de gobierno exigiera así su marcha. No puede haber caraduras que se salten la cola y que se pongan la vacuna cuando no les toca. Y ya son varios los casos de políticos que se vacunan cuando no les toca. A ellos se han unido este miércoles los directores de 2 hospitales vizcaínos que han dimitido por vacunarse antes de tiempo. Los párrocos de la ciudad de Segovia han anunciado la decisión conjunta de suspender durante 2 semanas las catequesis presenciales, así como los grupos de clases de español para inmigrantes y de apoyo escolar para niños. En el resto de la provincia han optado por diferentes opciones. El arciprestazgo de la ciudad suspende durante esos 15 días las catequesis de forma presencial, una iniciativa a la que ya se han sumado sacerdotes de otros pueblos, como por ejemplo el Real Sitio de San Ildefonso o el Espinar. En otros puntos, como por ejemplo en Cuéllar, se ha optado por pasarse al modo telemático, que precisamente es una manera de dar las catequesis que ya vienen utilizando en otros puntos de la geografía segoviana desde el inicio del curso. Se está optando por muchas alternativas, porque según la información que nos ha facilitado la diócesis de Segovia, hay algunas parroquias, muchas en la provincia de Segovia, que lo que hacen es pedir la colaboración y la implicación de los padres, también con el apoyo de los catequistas y con el material que se les envía desde las parroquias. En definitiva, también nos comentan que hay pueblos en la provincia de Segovia donde todavía no han comenzado las catequesis durante este curso, mientras que en otros pueblos se mantienen de forma presencial, aunque siempre en grupos reducidos y manteniendo las unidades escolares. Los científicos alertan de un nuevo síntoma del coronavirus, una alteración del estado de la lengua llamado lengua saburral. Reino Unido ha sido el país que ha publicado la alerta, aunque un médico soriano ya lo detectó el pasado verano. Un 25% de los pacientes positivos sufre esta infección en los primeros días de contagio. La lengua saburral, conocida también como lengua COVID, es un engrosamiento de este músculo de la boca, una infección que tiñe la lengua de un color amarillento. No es doloroso y no tiene tratamiento, aunque desaparece por sí solo en un plazo de 7 a 20 días. Es un síntoma más de coronavirus y se sufre al inicio de la enfermedad. Como si te hubieran pasado una espátula con mostaza por encima de la lengua y una hipertrofia, como un agrandamiento de las
papilas gustativas. En Reino Unido alertan ahora de este nuevo signo, pero el doctor Ruiz Liso ya lo detectó entre mayo y junio del año pasado, en plena realización del estudio sobre el impacto del COVID entre la población soriana. Él mismo lo padeció. Por experiencia personal, sabía que este era uno de los signos que había y lo puse en la encuesta. Y a la encuesta me respondieron el 25% de los 1.205 sorianos que contestaron diciendo que lo habían padecido. En concreto, en Soria han padecido esta lengua cartonada 309 personas, 210 mujeres y 99 hombres. En todos los casos fueron pacientes con sintomatología leve y pasaron la enfermedad en casa. Los daños colaterales del COVID llegan también a los exámenes, a las oposiciones de los sanitarios. El año pasado se aplazaron por la pandemia y en unas semanas comenzarán las pruebas. Los interinos creen que llegan en el peor momento posible. Ángela estudia para una oposición que cree que llega en el peor momento, en plena tercera ola y con los sanitarios agotados. Con una fecha que no está cerrada, no está publicada en el BOCIL, que es inmediata prácticamente y está en mitad de una pandemia. Entonces, en 10 años no han tenido prisa de alcanzar la fijeza y tiene que ser precisamente ahora. Es uróloga en Palencia. Defiende que los interinos ya no son temporales, por eso piden a Sanidad la consolidación. El obviar ese examen. ¿Por qué? Porque llevamos ya un tiempo de ejercicio que consideramos más que suficiente, junto con la especialización vía MIR, como para no tener que demostrar nada más en un examen que es meramente teórico. Lo mismo le sucede a Delfín, radiofísico hospitalario interino desde hace 12 años. De su especialidad, hace 10 que no se convocan oposiciones. Si no consigues consolidar tu plaza y alguien la selecciona, pues te quedas en la calle. En Castilla y León hay miles de profesionales sanitarios interinos, el 50% de las plantillas en algunos servicios. Se le contrata para desarrollar un trabajo temporal o algo urgente. Y ninguno de los que estamos ni como temporales ni como urgentes. Son plazas realmente estructurales, todas ellas. Serán muchos aspirantes para 1.200 plazas. Algunas comunidades ya han aplazado la convocatoria. Aquí llegarán profesionales de toda España. Son imágenes que nos llegan en directo desde Washington, la capital de Estados Unidos. Joe Biden ya ejerce como presidente del país. En este momento participa en el cementerio de Arlington en el homenaje al soldado desconocido. Lo hace junto a Barack Obama, Bill Clinton y George Bush. We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed. Tras una ceremonia muy emotiva en la que no ha faltado la interpretación del himno nacional, en este caso por Lady Gaga, el histórico dirigente demócrata ha tomado el relevo de Donald Trump en una jornada tranquila, sin disturbios. Bricio Segovia, Washington. En medio de fuertes medidas de seguridad por temor a protestas armadas, Joe Biden se ha convertido en el presidente número 46 de Estados Unidos. Se espera su llegada aquí a la Casa Blanca en los próximos minutos y no perderá el tiempo. Según su agenda, comenzará de pleno a firmar decretos. Se prevé que Biden dedique parte del inicio de su mandato a revertir políticas de la administración Trump. Ya ha expresado que quiere devolver a Estados Unidos al Acuerdo Climático de París, al Acuerdo Nuclear iraní, y el contraste de política también se espera en materia migratoria. En su primer día de gobierno anunciará sus intenciones de solicitar al Congreso legalizar a unos 11 millones de indocumentados en Estados Unidos. El demócrata Joe Biden ya es el 46º presidente de los Estados Unidos. A sus 78 años es el segundo presidente católico de la historia norteamericana después de Kennedy. Tras el asalto al Capitolio de hace 2 semanas, la palabra más repetida ha sido unidad. Uniting our people, uniting our nation. And I ask every American to join me in this cause. Este primer discurso ya evidencia el giro radical en la política estadounidense. Biden se ha comprometido a luchar contra la desigualdad, el racismo y el cambio climático. También ha enviado un mensaje al resto del mundo. We will repair our alliances and engage with the world once again. Not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges.
Una toma de posesión marcada por las extremas medidas de seguridad y a la que ha asistido el vicepresidente Mike Pence en representación de la administración saliente. Sí hemos visto al matrimonio Obama, durante cuyo mandato fue Biden vicepresidente. La música la han puesto Jennifer López y Lady Gaga, que ha sido la encargada de interpretar el himno de Estados Unidos. Y unas horas antes, así abandonaba por última vez Donald Trump la Casa Blanca. Ya anunció que no iba a asistir a la toma de posesión de Biden. El matrimonio Trump ha viajado hasta su club de Florida y a la llegada se ha producido esta escena. Melania abandona a Trump a los pies del Air Force One. Desde Florida, en un acto con simpatizantes, el expresidente ha dicho que volverá de alguna manera. Pedro Sánchez ha dicho esta mañana que el triunfo de Biden fue una de las pocas buenas noticias de 2020 y ha deseado al nuevo presidente mucho éxito. Además, le ha trasladado el apoyo de España y ha celebrado la llegada de una mujer por primera vez a la vicepresidencia. Todos pensábamos que lo de Trump era una broma pesada, pero 5 años después nos hemos dado cuenta de que ha puesto en riesgo y en cuestión nada más y nada menos que la democracia más poderosa del mundo. Nosotros estamos dispuestos a participar en esa llamada que ha hecho el presidente Biden a todas las democracias del mundo en torno a una gran reflexión en forma de convención de cómo articular y fortalecer lo que son los fundamentos de nuestra convivencia. La borrasca ya se nota en el norte peninsular, como se puede ver en estas imágenes de A Coruña. Gaitán ha barrido el frío y ha dejado lluvias, fuerte viento y deshielo. Precisamente es este último fenómeno el que tiene en alerta amarilla a Castilla y León, lo que puede generar riesgos. Esta noche en el programa Cuestión de Prioridades, nuestro compañero José Luis Martín entrevistará a uno de los doctores y expertos más reconocidos de España. Se trata de Rafael Bengoa, ex asesor de Obama en asuntos sanitarios y exdirector del Sistema de Salud de la Organización Mundial de la Salud. Con él hablaremos de la pandemia y de la gestión sanitaria. Será a las 9:30 en esta casa. Celtas Cortos ha presentado hoy su nueva canción titulada Adiós Presidente. Es, como se pueden imaginar, una despedida, más bien un hasta nunca a Donald Trump, pero también una crítica general a la clase política. Justamente hoy Donald Trump sale de la Casa Blanca, con lo cual todos, yo creo que la humanidad respira un poco mejor. El hartazgo que tiene la ciudadanía respecto a la clase política. El videoclip de este tema, de Adiós Presidente, incluye imágenes de mítines de Donald Trump, pero también algunas más recientes del asalto al Capitolio. Su letra es una crítica feroz a la gestión de Trump. La canción es también la apertura del año musical para la banda vallisoletana. Celtas Cortos publicará un tema nuevo cada mes, aproximadamente. Su único concierto previsto será el 13 de febrero en Salamanca. Pues hoy nos despedimos con la música de Celtas Cortos. Recuerden que pueden seguir informados, como siempre, en nuestra página web ciltv.es. Adiós. No quiero ya ni verte para silbar esta canción.